Yo soy científico del CSIC, demógrafo, pero les hago una previa de todo lo que les contaré, porque demógrafos en realidad en este país no existen. No hay ninguna titulación, bueno, hace poco la Universidad Autónoma de Barcelona tiene un posgrado en demografía, pero hace muy poco, no hay ninguna licenciatura. En el CSIC, en cambio, hace mucho tiempo que existía un instituto de demografía y después ha seguido trabajando gente. Aquí han tenido ustedes como director del Instituto de Estadística de Andalucía un demógrafo de verdad, Juan Antonio Fernández Cordón, demógrafo porque hizo su carrera de demógrafo en Francia, que es un sitio en el que sí existe demografía y mucha. Les digo todo esto porque de lo que les voy a hablar va a ser de envejecimiento de la población y de previsiones, pero después de darle muchas vueltas he decidido que voy además a reivindicar un poco esto de la demografía y les voy a presentar algo que no es lo habitual. Lo habitual es que se hable del envejecimiento en términos de cambio de la pirámide de edades y las previsiones sean previsiones resultadas de las proyecciones, ahora les aclaro la diferencia, con distintos escenarios. Generalmente se coge un escenario medio y lo que se lanza y se difunde son las cifras de cuántos va a haber en cada grupo de edad o en el total de la población, en cada momento proyectado y punto. Y ya vendrán los demás a interpretar eso. Vendrán sociólogos o antropólogos o politólogos o quien sea. Mi intención es utilizar otra herramienta de la demografía tan importante o más como la del análisis de las estructuras, que al fin y al cabo eso es lo que se hace cuando se analizan las pirámides de población, que es el análisis de los ciclos de vida, el análisis generacional. Porque al fin y al cabo el envejecimiento de las personas es generacional, es algo que ocurre a lo largo de la vida. Lo otro, lo del envejecimiento de la pirámide, es solo una mala metáfora. Las poblaciones no envejecen, esto ya se lo avanzo. También mi plan es explicarles, bueno, de entrada, por qué las previsiones se equivocan. Las proyecciones solo proyectan números, las previsiones son algo mucho más abstracto, más general, menos cuantitativo, pero generalmente se hacen las previsiones a raíz de lo que se ha proyectado. Se equivocan, y se equivocan mucho, como espero mostrarles ahora. Intentaré poner en evidencia que normalmente se equivocan las proyecciones y las previsiones basadas en ellas porque se interpretan mal los resultados, y eso se hace porque no se tiene en cuenta cómo cambian las personas. Cambia el número de personas en una edad, pero también cambian sus perfiles. Es que el tiempo de los seres humanos es un tiempo histórico, las generaciones presentes en este país son generaciones que han vivido vidas muy diferentes, y esto también es cuantificable. Podemos los demógrafos hablar de estas cosas. El punto de partida, como les digo, es que las proyecciones se equivocan. Y les voy a poner un par de ejemplos que lo hacen muy evidente. Las consecuencias del envejecimiento demográfico, ustedes saben que se analizan generalmente en los términos que aquí podrán encontrar. Lo de arriba son un par de títulos de artículos publicados en revista. Lo de abajo es una cita de una valoración de las consecuencias del envejecimiento de la población. Supongo que les resultará de gran actualidad todo esto, ¿no? Los artículos en cuestión se publican en 1930 y la cita todavía es más antigua, es de 1907. Nada de lo que se preveía en ese momento ha ocurrido. Estamos hablando ya de pues casi 80 años en el primer caso, más de un siglo en el segundo. ¿Cómo se hacen las previsiones? Lo que ven ahí es simplemente cómo ha evolucionado la relación con la actividad en un periodo de 30 años. Esto es resultado de un trabajo que hicimos para la Caixa. En mi página web, después al final volverán a ver cuál es la dirección, ahí está accesible todo lo que publico online gratuitamente, este libro también. En el momento no era la cuestión de la jubilación o las previsiones de hacia dónde vamos en el sistema de pensiones, no era lo que me ocupaba, pero haciendo este gráfico de repente pensé, esto, si uno lo interpreta a esa luz, dice muchas cosas. Les cuento rápidamente lo que hay ahí. Es una evolución de la población española en su relación con la actividad, con la encuesta de población activa. Desde 1964 hasta 1994 son 30 años nada menos. Y lo que pueden ver es que la población total aumentó en más de 7 millones de personas, pero claro, no toda ella era población en edad de trabajar.
La población que sí tenía edad de trabajar creció casi otro tanto, pero parte de ella no era activa. Aún así, la población activa también creció, pero si lo que miramos es la población ocupada, prácticamente no hay ninguna diferencia. O sea, hay una diferencia de unas 30.000 personas ocupadas más, con 7 millones más de habitantes para el país. Las previsiones que hacemos cuando prevemos que esto va a ocurrir, o sea, imagínense que esto no es 1964, esto es ahora. Y yo les digo que en el futuro España crecerá en 7 millones de personas sin un aumento de la población ocupada. Y ustedes pensarán que esto va a ser una catástrofe, que no se aguantarán las pensiones, que no habrá manera de pagar nada. La pregunta es evidente: ¿cuándo se vive mejor, en el 64 o en el 94 en España? ¿Cómo se puede explicar eso? Porque desde luego con el simple envejecimiento de la población, no. El envejecimiento de la población es algo muy sencillo en realidad. Es un cambio en la estructura por edades. La estructura por edades es lo que representamos en las pirámides de población. Ustedes tienen ahí la del 75, esa es una población joven con una base amplia, por todo el baby boom, porque la mortalidad infantil ya es bastante reducida. Y esta es la de 2005. No ha pasado mucho tiempo entre un año y otro. El envejecimiento ha sido aceleradísimo. No hace falta explicar demasiado por qué, muy visible. Ha habido un descenso de la natalidad tremendo. El número de nacimientos se ha reducido casi a la mitad. Y por lo tanto la proporción de la gente que no tiene edades infantiles ha aumentado. Porque una estructura es simplemente cómo se reparte la gente porcentualmente. Si además añadimos que la esperanza de vida ha subido, es decir, que la mortalidad ha ido mejorando, la supervivencia, sobre todo de los más mayores, ha ido mejorando, lo que tenemos es menos niños, mayor proporción del resto, pero es que además en términos absolutos también ha aumentado la cantidad de personas mayores. Si la previsión, las proyecciones de población las hacemos a partir de lo que pensamos que va a seguir mejorando la supervivencia, nos equivocamos siempre. Hay incluso quien ha hecho el análisis a posteriori. Por ejemplo, Sigem Iconos, un investigador del Population Council en Estados Unidos, que se ha dedicado a comprobar si acertaban y si no, en qué se equivocaban las proyecciones de Naciones Unidas, que se vienen haciendo desde prácticamente acabada la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y siempre se equivocan. Y siempre se equivocan porque nunca contemplan la posibilidad de que la mortalidad en edades avanzadas mejore tanto como mejora después en realidad. Y este es un error que se repite. La primera vez es comprensible, la segunda no tanto, pero cuando ya se han hecho muchas proyecciones y se sigue fallando en el mismo asunto, es que algo no funciona bien en nuestras maneras de entender las cosas. Bueno, lo que tienen ahí es cómo ha evolucionado la esperanza de vida real en España y cuáles eran los supuestos que hacía el Instituto Nacional de Estadística sobre cómo iba a mejorar llegados a un determinado punto en el futuro. La trama de color amarillo son las proyecciones hechas en el 81, la marrón en el 87 y finalmente tienen las del 2001 que ya han quedado desbordadas también. El motivo del error es que siempre la supervivencia de los más mayores mejora más de lo que pensábamos. Eso es una cosa que los demógrafos hacemos con las tablas de mortalidad y es descomponer el cambio en la esperanza de vida, el incremento en un determinado periodo. Aquí hay tres: el primer quinquenio de los 80, el segundo quinquenio de los 80, el primer quinquenio de los 90. Bueno, en esos quinquenios la esperanza de vida varió y hay edades que contribuyeron más que otras a esa variación. Cada uno de los colores corresponde a esas edades. Inicialmente los más jóvenes contribuían mucho a la mejora de la esperanza de vida porque la mortalidad infantil era muy alta. Incluso en los años 80 la mortalidad en el primer año de vida es alta. En el pasado era tremenda. Venimos de un pasado en la historia de la humanidad, toda la humanidad, España y el resto del mundo, en que lo habitual era una mortalidad del 200 por 1000. Es decir, un niño de cada 5 moría antes de cumplir un año. Lógicamente,
conseguir que eso no ocurra, conseguir que los niños no mueran durante el primer año, aumenta mucho la esperanza de vida, porque uno consigue colocar gente que después contribuirá al cálculo del promedio de vida con 40, 50, 80, pero no con 3 meses. El gráfico es interesante porque se ve que hay contribución en el descenso de la mortalidad infantil, pero hay una contribución muy importante ya en los años 80 en la mejora de la supervivencia de los más mayores. Incluso se ve en el segundo quinquenio de los 80 que los jóvenes contribuyen negativamente. Era la época del SIDA, mucho accidente de circulación, es decir, hubo un retroceso en la supervivencia de estas edades. Tenemos sorpresas incluso como esta. Eso que ven ahí es la edad a la que se ha muerto la persona más longeva en Suecia desde que existen registros de defunciones. Lógicamente es una evolución en sierra, porque eso varía mucho de un año en otro, pero si uno ve cuál es la evolución general, puede comprobarse que la edad del difunto de cada año con más edad es creciente, y no solo es creciente, sino que a partir de los años 70, 80, el incremento se acelera. Bueno, ya está. Lo que les estoy diciendo es que si no conseguimos hacer previsiones es porque simplemente pensamos en edades dentro de la pirámide sin atender a la significación de las edades. En demografía tenemos otra manera de estudiar las edades. Uno puede hacer tablas por edad de momento, de un determinado año, que es lo que uno tiene con un censo de población, por ejemplo, pero también puede, es mucho más laborioso, puede reconstruir qué pasa en cada una de las edades de las mismas personas, siguiendo una generación a lo largo del tiempo, que es un poco lo que aquí tienen puesto en un diagrama cartesiano. Abajo están los momentos históricos y en vertical lo que tienen son las edades. Si ustedes siguen a los nacidos en un determinado decenio a lo largo del tiempo, por las sucesivas edades tienen una diagonal. Y uno puede ir estudiando la vida de la gente a medida que se va extinguiendo, a medida que se van casando, a medida que van empezando a trabajar. Como digo, no es sencillo, pero con los medios actuales y con las estadísticas actuales esto es factible. Hace 50 años esto solo era una posibilidad teórica del análisis demográfico, hoy es real. Y si uno utiliza esta óptica, lo que descubre es que lo que está cambiando no es la pirámide por edades, lo que está cambiando es todo el sistema reproductivo de las poblaciones humanas. No me voy a extender mucho en eso, pero en la página web también encontrarán algo más de información sobre ese tema. Nos han aprobado recientemente un I+D+I para profundizar en esta idea. La idea es simplemente que los sistemas poblacionales no son solo stocks de individuos, son sistemas. Y son sistemas con un grado mayor o menor de eficiencia en su trabajo, que es mantener cierto volumen de población a lo largo del tiempo. Que, como todo sistema, desempeñan con un input, en este caso nacimientos. Y la relación entre los nacimientos necesarios y el volumen de población que se tiene en cada momento es cuantificable. Y una población es más o menos eficiente en función de cuántos nacimientos necesita para mantener un cierto volumen. Bueno, hasta ahora teníamos poblaciones muy ineficientes. Y es medible, insisto, es cuantificable. Les decía antes, un 200 por 1000 de mortalidad infantil. Pero es que si seguíamos esa generación de nacimientos, era ya un 500 por 1000 antes de cumplir edades reproductivas. O sea, antes de los 15 años, lo normal, antes del siglo XX en España, no hace falta irse tan lejos, lo normal era que se hubiesen muerto más de la mitad de los nacidos. Por lo tanto, cuando llegaba el momento de reproducirse, y en las sociedades agrarias tradicionales no era factible que todo el mundo montara familias y tuviera muchos hijos, hacía falta tener un cierto control, no todo el mundo podía casarse, por ejemplo. La edad al matrimonio era bastante tardía. Si además de que quedaban la mitad vivos solos, encima no todos podían casarse, se pueden imaginar los que sí finalmente tenían que tener hijos, cuántos hijos tenían que tener. Estamos hablando de poblaciones. La española en 1900 tenía una fecundidad de más de 4 hijos por mujer. El promedio
Tengan ustedes en cuenta que en esos años las mujeres que no tenían ningún hijo eran muchas, eran una proporción elevada. Es decir, si solo contamos las que tenían hijas, ¿cuántos hijos tenían de promedio? Esto en 1900, si nos vamos un poco más atrás, podemos encontrar fecundidades de 6, 7 hijos, que puede parecer una fecundidad elevadísima, pero con un crecimiento poblacional prácticamente nulo. Y, por supuesto, un volumen en la población española bastante escaso, mucho menor que el actual. Insisto, eso es un sistema poco eficiente, porque quema mucho de su input, mucha de su gasolina, del combustible, sin aprovecharlo para generar el trabajo que el sistema debería hacer. Cuando empieza a disminuir la mortalidad infantil, cuando empieza a mejorar la supervivencia en el resto de edades, se desencadenan una serie de fenómenos bastante curiosos y nuevos. Por supuesto, en el momento en que la supervivencia se hace mayoritaria hasta edades reproductivas, en el momento en que ya no se mueren la mitad antes de tener 15 años, ahí se atraviesa un cierto umbral, porque ya no hace falta tener tantos hijos los que llegan más, llegan casi todos. Tengo un libro que también encontrarán en la página web, La madurez de masas, en el que además hago algunas hipótesis sobre el efecto que tiene la llegada masiva, no ya a los 15 años, sino a los 50, a edades en que uno ya ha tenido hijos y además ha tenido ocasión de criarlos. Cuando ocurre eso en España puede resultar bastante sorprendente. Lo que ven ahí puede parecer un poco lioso, pero son simplemente curvas de supervivientes por generaciones. Tienen de 1000 nacimientos iniciales, ¿cuántos van quedando a cada edad? Quédense solo con la curva de la izquierda, olvídense de la malla, y verán que a la edad de 1 año quedan menos de 800, que a la edad de 5 años ya quedan menos de 600 y que a los 15 años se han muerto prácticamente la mitad. Esto es la generación española 1856-1860. Bueno, la primera madurez de masas en España, la primera vez que una generación española llega viva hasta los 50 años con más de la mitad de sus nacimientos, la tenemos que buscar en la generación que a los 50 años cruce esa línea roja, los 50 años, y nos encontramos con que esa primera generación son las mujeres, los hombres tardarán más porque la supervivencia masculina es peor que la femenina. Son las generaciones 1901-1905, es decir, cumplen 50 años en la segunda mitad del siglo XX. La primera vez que en España una generación no ha perdido la mitad de sus efectivos a los 50 años es en la segunda mitad del siglo XX. Comparen ustedes con otros países. La generación sueca que llega a la madurez de masas por primera vez nació en 1818. Es decir, en 1868 estaban haciendo 50 años. ¿Por qué les cuento esto? Pues porque la supervivencia, en mi opinión, es el desencadenante de todos estos cambios en los que estamos inmersos ahora y que afectan el envejecimiento de las personas, no de las pirámides poblacionales. Un ejemplo de lo que se puede hacer analizando generaciones. Lo que tienen ahí es a qué edad se ha quedado huérfano de padre un español nacido en las generaciones 1901-1905, etc. Y como podrán ver, pues por ejemplo, a los 10-15 años acumulados casi el 15% ya era huérfano. Y si seguimos acumulando, como verán, a los 50 años prácticamente el 75% ha perdido a sus padres. Y la evolución histórica es muy clara. En la última generación, la 56-60, que podemos reproducir hasta la edad de 30 años, siguen teniendo vivos a sus padres más del 80%. Otros ejemplos de esto... No. Voy a intentar abreviar. Lo que tienen ahí es otro indicador indirecto de cómo puede afectar la supervivencia de los demás a una generación. Es a qué edad empiezan las mujeres que han sido amas de casa principalmente, se han dedicado principalmente a las labores del hogar, a qué edad empiezan a esa dedicación. Y en las generaciones más antiguas, la primera es la de puntos, verán ustedes que hay dos modas. Lo más frecuente es que se empiece a los 10-14 años o a los 20-25.
La evolución histórica posterior es de reducción del pico de los 10-14 y de aumento, hasta que resulta abrumadoramente mayoritario, el inicio a las tareas domésticas de las mujeres, que se han dedicado alguna vez principalmente a eso, en los 20-24. Bueno, esto lo único que quiere decir es que el trabajo doméstico de estas mujeres ha empezado a producirse en su propio hogar, no en el de los padres. Este tipo de cambios tienen que ver con la eficiencia reproductiva. Si los padres no se mueren, si están vivos durante la infancia de sus hijos, los hijos no tienen por qué hacer trabajos de adultos, no tienen por qué empezar, como empezaron los españoles de principios de siglo, a trabajar con una edad media de 13, 14 años. Si la supervivencia de los padres está garantizada, no hace falta que los padrinos sean figuras más que decorativas. O no hacen falta cosas como el sororato de la tía Tula, es decir, casarse si eres la hermana de una mujer que falleció y estaba casada con niños, pues casarte con el cuñado porque alguien tiene que cuidar los niños. Todos estos son mecanismos de previsión de la muerte que hasta hace poco tenían un protagonismo evidente en este país. El aumento de la supervivencia implica repercusiones de las mejoras en una generación en su descendencia. Eso que ven ahí es qué proporción de cada generación no fue a la escuela. Y en las mujeres de la generación en 1901-1905 se acerca al 40%. Y más abajo, en otro color, en el lila, tienen los que ni siquiera aprendieron a leer o escribir, porque en esa época a algunos se les enseñaba en casa. De nuevo, el cambio generacional es tremendo. Un mayor nivel de instrucción, una mayor escolarización en una generación, con una mayor supervivencia, con menores obligaciones en el hogar de procedencia, permite a las personas después, cuando a su vez son progenitores, ser progenitores en mejores condiciones de lo que tuvieron sus padres, lo cual a su vez se encadena con mejores condiciones para esa descendencia, etcétera. Bueno, ahí tienen años de dedicación a los estudios, otros cambios generacionales. ¿Cuál fue el sector económico de inserción laboral de las generaciones? Y como verán en España, el verde, que es el sector primario, ha sido el sector mayoritario de inserción laboral hasta no hace nada, hasta las generaciones 36-40. A partir de esas empieza a ser el secundario, pero muy brevemente. Este es un país de cambios rapidísimos y ya en las generaciones 51-55 el sector de inserción mayoritario pasa a ser el terciario. Todo eso son cambios asociados a la mayor eficiencia del sistema reproductivo, aunque esto pueda resultar un poco esotérico. Bueno, en definitiva, si hemos podido mantener un nivel de vida, incluso mejorarlo, mejorar el nivel de pensiones, mejorar la cantidad de recursos de los que disponemos en un mundo en el que crecemos, pero no hay mucha más ocupación de la que había antes, es porque hemos mejorado la productividad. La revolución reproductiva es una mejora de la productividad también, es una mejora de la productividad en la fabricación de seres humanos. Con menos input, con menos niños, estamos consiguiendo los mismos efectos. Cada niño que viene hoy en día en España al mundo, en términos de años de vida, de permanencia aquí, equivale a 3 de los que nacían en 1900. Eso provoca envejecimiento demográfico. No hace falta tener tantos niños como se tenían antes, por lo tanto la pirámide cambia. Pero sería muy parcial no ver que también cambia lo que significa cada edad. Está cambiando lo que significa ser niño, y ser joven hasta edades tremendas. Hace muy poco una persona de 50 años podía ser la mayor de su familia. Hoy en día una persona de 50 años puede tener a sus padres vivos tranquilamente. Y cambia mucho la cosa, realmente. Cambian cosas, aquí no se ven, no sé por qué, voy acabando. Cambian cosas incluso como nuestro propio físico. Esto es resultado de una investigación con las encuestas nacionales de salud, en las que hemos estado calculando indicadores por generaciones, y había uno muy elemental, que era la estatura, que no podíamos dejar de explotar, con hallazgos interesantes, pero simplemente les diré que los que ahora tienen 20 años, cuando se hagan mayores, van a elevar la estatura de los mayores de este país en más de 10 centímetros. La diferencia entre los de 20 y los de 60 ahora en España es de más de 10 centímetros de estatura. Y eso es un factor muy previsible, porque es estático. A los 20 años se ha consolidado ya la estatura media.
O sea que hasta eso podemos predecir si lo que utilizamos es una óptica generacional. Voy acabando. Esto también es de un artículo publicado. Bueno, ahí lo que dice es nuevas tendencias en la distribución de roles productivos y reproductivos. Solo a título de provocación, ustedes saben que en la historia de la humanidad los roles de género se han distribuido en función a la primacía de ciertos tipos de trabajos. A los hombres parece que los definía el ser, digamos, básicamente productivos, y a las mujeres lo que las definía era ser básicamente, primordialmente, reproductivas. Esta segmentación de la mayor importancia de lo reproductivo o de lo productivo ha estado marcando el género de siempre. Con la revolución reproductiva han cambiado todas las cosas. Las mujeres de entrada han quedado descargadas de un trabajo considerable que les venía ocupando desde tiempo inmemorial. Y con el surgimiento de una población de edad avanzada abundante, en mucha mejor situación de salud económica, social de la que había hace algunos años, lo que les sugiero es que se planteen si esto podría llegar a ocurrir. Si las personas jóvenes, adultas jóvenes, no estarán especializándose ahora ya en función de su edad, no de su sexo, en trabajos productivos, y si no estaremos ante un mundo en el que los que después ya no están dedicados a la producción están asumiendo los roles reproductivos tradicionales, como cuidar de los demás. Vayan a una guardería por las tardes a ver quién está esperando a los niños, ¿no? Lo digo por matizar la idea de que los mayores son dependientes, son gente a la que hay que asistir. Por supuesto, el que tiene problemas debe ser asistido, pero lo que les digo es que la predicción de las consecuencias del envejecimiento debe tener en cuenta también cómo están cambiando los mayores. Y si hay una edad revolucionaria en estos momentos en la población española y en la población de todos los países desarrollados, es la edad que pasa de los 60. Es gente que está cambiando muchas cosas. Y con esto acabo, lo dejo aquí, espero no haberme pasado demasiado de tiempo. Muchas gracias.